Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos pintando a 2B de Nier Automata. Acompáñenme. El día de hoy estaremos pintando en óleo sobre acrílico en un lienzo de 30 por 30 centímetros. En esta ocasión, para la grisalla, estoy utilizando acrílico azul ultramar y rosa que hice mezclando carmín con un poco de blanco. Este paso es un preview para probar la paleta de colores a utilizar. En las zonas donde habrá más luz, estoy aplicando el color rosa, y en las zonas más oscuras, el azul. Aplico el color en todo el lienzo, dejando mi boceto visible. La transparencia de la grisalla con acrílico la pueden conseguir mezclando la pintura con un poco de agua y posteriormente dejar secar completamente la capa de acrílico. Esta pintura sí fue un constante confío en el proceso, así que en esta ocasión tocará luchar contra nuestros más profundos impulsos y confiar totalmente en la teoría del color. Defino las líneas de mi boceto con pintura acrílica color azul, que en este caso es el color más oscuro en la paleta que estaré utilizando. Voy a tener cuidado con las variantes de colores que use para este cuadro, por lo cual estaré utilizando menos tonos de lo habitual y me apegaré a la paleta que estamos creando. Primero definimos el contorno y las zonas donde el cabello reflejará más luz. Para esto estoy utilizando el color amarillo claro de mi paleta. Para pintar el cabello, comenzaremos dividiéndolo en secciones y sombreando cada una de estas de manera individual, sin enfocarnos mucho en el detalle en esta etapa. Aplicaremos una capa uniforme y bien difuminada de color, ya que después regresaremos a trabajarlo más cuando la primera capa esté más seca. Estoy utilizando tono medio de azul, verde y amarillo claro de la paleta. Difumino con un pincel redondo seco y voy agregando colores para definir mejor los volúmenes de su cabello. Después, añado con un pincel fino algunos detalles sencillos en color amarillo claro, el mismo que hemos estado utilizando anteriormente. Esto para definir de manera rápida dónde quiero enfocar la luz que rebota en su cabello. Es importante que esta primera capa la difuminemos lo mejor posible.
Para el fondo, iré degradando de claro a oscuro, utilizando el amarillo claro como luz y oscureciéndolo con azul. Ya aplicando el fondo, se puede ver cómo van cambiando los colores en el lienzo. Es por esto que es importante tener una paleta definida. Esta te ayuda a confiar más en los colores que estás utilizando y no asustarnos y agregar colores que también podrían cambiar el cuadro. Aunque también a veces experimentar es divertido. Para pintar el rostro, hice un color café rojizo para las sombras en el lado izquierdo de su cara y cuello. Para la luz del lado izquierdo de su barbilla, utilicé azul claro. Para las zonas de luz del rostro, utilicé principalmente el color beige y agregué algunas pinceladas de verde en el área de su barbilla. En el rostro, difuminé mucho y agregué un poco de luz en las zonas de los labios y la nariz. Ahora para la ropa, estaré utilizando los mismos azules de la paleta de colores, haciendo el mismo degradado de claro a oscuro, utilizando solo los azules, y haciendo luces de vez en cuando con amarillo claro. Para la ropa, oscurecí el azul con un toque de negro y azul ultramar que estaré aplicando únicamente en la ropa. Utilizando los mismos colores y difuminando bien, aplicaremos el azul más claro solo en las partes donde se vea más luz.
Voy agregando luces con el azul más claro, difuminando poco a poco y cambiando las cosas conforme agrego detalles. En esta parte también aplicaremos la capa de color lo más uniformemente posible y difuminaremos muy bien. Utilizando los mismos colores que usamos anteriormente para su rostro, pintaremos la zona de su piel que queda descubierta. Difuminamos con cuidado para no manchar otras partes de la pintura y agregaremos sombras con el café rojizo y luces con el mismo amarillo claro. Agregaremos detalles en sus sombreras, en sus costuras y en sus mangas, definiendo mejor las formas que marcamos anteriormente con nuestro boceto. Con el amarillo más claro, estoy volviendo a agregar detalles en el cabello y en la ropa. Además, estoy agregando un contorno de luz. Este tipo de contornos existen cuando hay una fuente de luz en la parte posterior de nuestro personaje.
Para la espada, repito el mismo procedimiento, pero ahora utilizaré diferentes colores. Agrego sombras en los bordes del fondo y vuelvo a definir las luces. También agrego detalles por aquí y por allá y continuamos trabajando sobre lo que tenemos hasta que nos vayamos acercando al resultado. Recuerda que siempre puedes volver a tu cuadro para agregar más cosas que te gusten. Pintamos su diadema y en este caso le aplicaré luces con color amarillo. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en la pintura del día de hoy. Espero que te haya gustado y hayamos aprendido algo juntos. No olvides darle manita arriba y suscribirte. Sígueme en mis redes y comparte el video con tus amigos. Hasta la próxima, artista.